Bueno, buenos días a todos, gracias por participar de la actividad. Vamos a empezar con las actividades del capítulo este año. Las primeras actividades van a estar alrededor de un tema, que es el tema que fue convocado. Vamos a comentar de eso. Bueno, el 22 de julio de 2011, Anders Breivik perpetró en Noruega, mediante un ataque con bomba en Oslo primero, y luego con un ataque a tiros cometido en la isla de Utoya, el asesinato de 77 personas, en lo que fue el acontecimiento más sanguinario ocurrido en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Este proceso derivó posteriormente en una situación que fue extremadamente controversial en la sociedad noruega, estableciendo la situación de si el acto cometido por Breivik había sido el acto propio de un fanático ultranacionalista o el de un enfermo mental. El caso derivó en la realización de un peritaje forense. Este peritaje fue hecho en una primera instancia, y encontró en grandes términos que Breivik padecía esquizofrenia paranoide y que estaba en un estado psicótico durante la perpetración de la masacre, lo cual implicaba su inimputabilidad. El peritaje fue difundido en la prensa, se coló en la prensa el peritaje antes de ser vertido a la Cámara, y eso generó una gran reacción por parte de la sociedad. La posibilidad parecía insoportable para las familias de las víctimas, para sectores políticos y de la sociedad en general. Estas impugnaciones llevaron a que la Cámara estableciera un segundo peritaje. El mismo transformó el veredicto del primer peritaje, encontrando que Breivik se encontraba mentalmente sano, siendo por lo tanto penalmente responsable. Encontró que Breivik, si bien parecía una personalidad narcisista y era un mentiroso patológico, era por otro lado consciente de lo que había hecho. Bueno, este caso, además de generar una gran controversia en aquel momento, generó también una controversia en la psiquiatría. Y ha sido desde entonces un caso comentado en distintos ámbitos de la psiquiatría. Este es el tema que vamos a tomar como caso para abordarlo desde una serie de puntos de vista. Lo que vamos a hacer en una serie de instancias. Vamos a hacer 3 instancias donde vamos a ir analizando situaciones relativas a este caso y que forman parte de la centralidad de nuestra disciplina. La patología de la voluntad, la libertad y la responsabilidad, siendo el diagnóstico el acto que permite identificar sus formas, siendo la psiquiatría y su objeto de estudio de gran complejidad, tan difícilmente comprendido por la sociedad. Estos son los temas que vamos a tomar para análisis. En una primera actividad, que es la del día de hoy, vamos a analizar la noción de responsabilidad, la responsabilidad en el marco de la psiquiatría legal, la responsabilidad del hombre, la responsabilidad del loco. En una segunda instancia vamos a analizar el tema del diagnóstico. Hay una sentencia que dice: todo diagnóstico en psiquiatría es, en último término, un diagnóstico médico legal. Vamos a analizar los métodos diagnósticos y su fiabilidad. Y en una tercera oportunidad vamos a analizar el tema de cómo es visto en estos casos la actuación de la psiquiatría por la sociedad. Un acto de locura de tal magnitud solo puede ser hecho por un loco, dice a veces la gente. O bien, sea cual sea el caso, tienen que ser castigados. La psiquiatría asociada a los actos criminales, la psiquiatría que actúa para eximir a los criminales. Estos van a ser los temas que
vamos a ir tocando en distintas oportunidades. Antes de... Hoy nos va a acompañar Gabriel Barreiro, que va a hacer una presentación. Antes de darle la palabra a él, vamos a hacer una breve reseña del caso Breivik para aquellos que no estén familiarizados con él. Bueno, hay algunos aspectos de su infancia que son bastante notorios y que nos permiten hacer algunas conjeturas de futuro. La infancia de Breivik fue una infancia con muchos problemas. Breivik es hijo de una enfermera y un diplomático que se divorciaron rápidamente cuando Breivik tenía 1 año. El padre de Breivik se muda a Londres y se distancia. Breivik es criado por su madre y una media hermana mayor. Hay algunos hechos bastante importantes. Entre otras cosas, en un momento de su infancia, la madre acude a los servicios sociales porque no puede cuidar de sus hijos, permaneciendo durante un tiempo en los servicios sociales, y una situación parecida ocurre un par de años después, estando los 3 internados en un hospital psiquiátrico infantil durante un tiempo prolongado. La madre de Breivik es descrita con una personalidad border y depresiva, y tenía actitudes violentas hacia Breivik. Hubo psicólogos que recomendaron retirarle la tenencia a su madre, y el padre en algún momento intentó tener su tenencia, pero se retiró para no entrar en problemas judiciales. De su juventud, de su adolescencia, lo que se destaca es la gran variabilidad de sus sentidos de dirección, sus propósitos, sus conductas. Básicamente Breivik va de un lado para el otro sin terminar por hacer nada y por identificarse con nada. No termina el secundario y desde joven empieza a trabajar en distintos lados. Entre otras cosas, se obsesiona por ganar mucho dinero, y en algún momento establece empresas, entre ellas empresas con fines delictivas. Por ejemplo, en 2002 establece un negocio cuya principal actividad es la venta de diplomas falsos y de referencias falsas de universidades. Estos negocios, que supuestamente en algún momento le dieron buenos dineros, terminan finalmente en el 2006, cuando, bajo una investigación fiscal, da quiebra. La reconstrucción de la biografía de Breivik es dificultosa porque el relato de Breivik está siempre plagado de, vaya a saber, fantasías, mentiras, delirios, de acuerdo a cómo sea considerado. Aquel año 2006, cuando sus empresas quiebran, es un punto de inflexión en la vida de Breivik. Desde allí, a los 27 años, Breivik cortó lazos con sus antiguos amigos, se encerró en su habitación y se aisló en un mundo de ilusión. Los juegos de computadora en línea, en concreto el famoso juego Warcraft, donde pasó horas y horas de juego, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de Europa. También es a partir de ese año, de acuerdo con un amigo, que Breivik había empezado a hablar de política con énfasis, y no antes. Fue entonces cuando comenzó a escribir su famoso manifiesto. El manifiesto 2083, a European Declaration of Independence, el cual fue enviado poquito antes de cometer los atentados. El siguiente hecho biográfico de significación es la masacre. El primer peritaje se hizo a partir del 10 de agosto. Hay que acordarse
que la matanza fue el 22 de julio, se realizaron 13 entrevistas que requirieron en total 36 horas, llevado a cabo por 2 psiquiatras presentes en todas ellas. Se utilizaron métodos de entrevistas clínicas no estructuradas y de entrevistas clínicas estructuradas, utilizando algunos tipos de entrevistas estructuradas, entre ellos el Mini International Neuropsychiatric Interview, para el DSM-4, o el CID-1. Y el PANS, esas fueron los métodos de entrevistas estructurados que se utilizaron. Y se hicieron distintas entrevistas adicionales a actores, terceros, familiares. Los diagnósticos se realizaron en base a las CEI-10. El 29. Yo voy a terminar esta parte de introducción, así ya le doy la palabra a Gabriel. Simplemente la intención de hoy no era discutir el caso Breivik en sí mismo, ya habrá tiempo para eso, sino que la intención actualmente era, a partir del caso Breivik, tocar un tema central como es la noción de responsabilidad. Una noción central para nuestra disciplina y para el aspecto médico-legal de la misma. La responsabilidad, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad de los actos criminales, la responsabilidad del hombre y la responsabilidad del loco. Y para eso vamos a contar con la ayuda de Gabriel Barreiro, que generosamente nos va a ayudar con esta presentación. Gabriel es psiquiatra, trabaja como psiquiatra en el Instituto Técnico Forense, y aparte es colaborador del Departamento de Medicina Legal. Así que entonces voy a dejar la presentación de Gabriel. Buenos días, qué responsabilidad, hablar de responsabilidad. Vamos a tratar de ir desde lo general a lo particular, primero vamos a hablar de una definición académica, que es la que comparte la Real Academia Española, la cual nos menciona que la responsabilidad es la calidad de ser responsable. El responsable es obligado a responder de algo, ¿de quién? La palabra responsabilidad viene de respondum, que significa responder o dar respuesta en latín. También un segundo concepto que nos habla de deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona, o es consecuencia de un delito o una culpa de otra causa legal. Es el cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado, la capacidad existente de todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Aguardad un segundo, Gabriel, porque parece que nos... ¿Se está viendo la presentación? ¿Sí? Sí, sí, Gabriel, impecable. ¿Se ve? Para Hans Jonas, que es un filósofo alemán que se dedicó al estudio de la responsabilidad, él escribió un libro que se llama El principio de la responsabilidad, menciona que la responsabilidad es la imputación causal de los actos cometidos. La gente es considerado responsable de las consecuencias que derivan de sus acciones. Se torna responsabilidad un sinónimo de libertad. Para mí comenta que parece evidente que por sentido común nadie puede hacerse cargo de lo que hace si no lo hace de modo libre. Dentro de la responsabilidad hay varios tipos o subtipos de responsabilidad. Dentro del aspecto filosófico, la responsabilidad ética habla de no solo lo que se hace, o sea, responsable por lo que se hace, sino por lo que se debería hacer. Y entonces ahí aleja a la responsabilidad entendida estrictamente como la imputabilidad. Aquello por lo que soy responsable, aunque está fuera de mí, se halla en el campo de la acción de mi poder. Las atrocidades, aunque tengan responsables directos, nos hacen en cierta forma responsables a todo,
desde la indignación frente al sufrimiento ajeno, como desde la lucha por la prevención y la eliminación de las mismas como absoluta prioridad. Esto sobre la responsabilidad del colectivo, después lo vamos a ver también con respecto al caso, porque es un argumento que alega la defensa. Sobre responsabilidad colectiva, tal vez en los últimos tiempos Hannah Arendt fue la que, con tanto como Levinas, le dio un apunte central a lo que es una mirada que se aparta de la mirada kantiana de la responsabilidad sobre el individuo, sino sobre su contexto y la responsabilidad pensada desde el otro. Dice ella en Responsabilidad colectiva, que habla sobre el holocausto judío, dice, donde son todos culpables, nadie es culpable. La culpa, a diferencia de la responsabilidad, siempre selecciona y es estrictamente personal. Se refiere a un acto o no a intervenciones potenciales. Yo debería ser considerado responsable por algo de que no he hecho, y la razón de mi responsabilidad ha de ser mi pertenencia a un grupo que ningún acto voluntario mío puede disolver. Ella menciona como que siendo parte de la sociedad de la cual no se puede disolver, uno es responsable. Puede haber un culpable, pero los responsables seríamos todos. Como les decía, hay tantos apellidos tienen las responsabilidades como ámbitos humanos. Hay responsabilidad social, responsabilidad laboral, responsabilidad empresarial, responsabilidad moral, responsabilidad médica, que incluye la responsabilidad médica, podemos tener una responsabilidad civil, una responsabilidad penal. Nosotros, acercándonos a la psiquiatría forense, a la psiquiatría legal, vamos a plantear la llamada responsabilidad jurídica, que surge cuando el sujeto transgrede un deber de conducta señalado como una norma jurídica que, a diferencia de la norma moral, procede de algún organismo externo al sujeto, principalmente el Estado, y es coercitiva. Son normas jurídicas porque establecen deberes de conducta impuestos al sujeto por un ente externo a él. La regla puede ser a través de prohibiciones o normas imperativas de inmoralidad. Al transgredir una norma se genera un daño. El daño puede ser personal, puede ser a la sociedad, pero se transgrede la norma y se genera un daño. En el ámbito jurídico hay un tema muy interesante, que es el debate sobre el determinismo y el libre albedrío. Para la noción jurídica, todos tendríamos, siendo sanos, la misma posibilidad de discernir entre el bien y el mal. O sea, menciona como que cada uno contiene la misma capacidad de libertad, que vaya si es discutible, y por ende al sujeto normal se puede responder, y por ende se le puede reprochar su acción, porque debe discernir entre el bien y el mal. Desde el ámbito jurídico pasamos puntualmente a la responsabilidad penal, que estamos hablando del derecho penal, donde el documento insignia es el Código Penal, que es un documento que reúne un conjunto de normas imperativas que regulan los comportamientos que constituyen delitos y sus penas. Aquí lo que se hace es el análisis de un hecho, que se entiende como delictivo, del sujeto y sus circunstancias. Aquí en el análisis del sujeto y sus circunstancias vamos a poder tener circunstancias que pueden modificar penas, tanto agravarlas como atenuarlas, y condiciones del sujeto que también pueden atenuar o agravar penas, o incluso eliminar la capacidad de imputabilidad. Siendo más puntualmente al contexto normativo uruguayo, el artículo 18 sobre la culpabilidad, dice que nadie será castigado por un hecho que la ley prevé como delito si no es intencional, ultraintencional, culposo, cometido además con conciencia y voluntad. Resalto la conciencia y voluntad porque aquí es donde se desencadenan todos los mecanismos que apuntan a la comprensión de los hechos. Tanto la conciencia como la voluntad, el término utilizado en conciencia lo que busca es que la persona tenga la capacidad, o pudiese tener la capacidad, de comprender la norma. Comprender la norma no significa saberse el Código Penal. ¿Quién se sabe el Código Penal? Pero el Código Penal responde, igual que las leyes, a los valores de la sociedad. La sociedad tiene en diferentes ámbitos la posibilidad de ir instruyendo sobre valores
a los ciudadanos, que se entiende, ciudadanos normales, deben tener la capacidad de comprender y actuar en libertad a partir de ellos. En ese aspecto es lo que se refiere como a lo que es la conciencia y la voluntad del acto, o sea, el poder comprender lo que hago y actuar en libertad con mi conocimiento. Es un término jurídico. La inimputabilidad, cuando hablamos de lo que puede a una persona ponerla como responsable, que es ser imputable, hablamos que es el término que define la capacidad de una persona de comprender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto ilícito. Como tal, debe ser responsable y responder por el hecho cometido. Esto es, todo responsable, como dice su origen en la palabra, debe dar respuesta. Tiene la posibilidad de ser reprochada su acción. Por el contrario, hay en un momento que no hay posibilidad de reproche. Cuando falla, como decíamos como en la definición anterior del artículo 18, la conciencia y la voluntad, que es un tipo de inimputabilidad. La inimputabilidad es lo contrario a lo expuesto anteriormente, es la no posibilidad de responder por sus actos. En el Código Penal uruguayo, inimputabilidad puede ser por minoría de edad, y la que tiene que ver más con los aspectos psiquiátricos es lo conoce como el artículo 30, el artículo de la locura, que es el artículo que da lugar a la inimputabilidad, a la incapacidad que tuvo una persona para comprender lo que hacía y actuar según su libre determinación. Hay una fórmula internacional de la inimputabilidad, esto en el derecho comparado son similares en varios países, que tiene tres aspectos muy importantes. Uno es la simultaneidad, es decir, lo que en este caso el psiquiatra analiza, y después analiza el jurista, es la organización psíquica en el momento del hecho. No es en lo previo, que ahora coloco un asterisco porque hay una salvedad, no es en lo previo, sino es en el momento del hecho. Y debe haber una desorganización tal que no le impida actuar con esa conciencia y voluntad. Y este estado debe ser involuntario. O sea, tenemos tres elementos: la simultaneidad, la desorganización y la involuntariedad. ¿Por qué hago un detalle de la simultaneidad? Porque hay en eventos donde, por ejemplo, está la intoxicación, donde el legislador entendió que la persona que está en un estado de ebriedad o de intoxicación no puede actuar con la misma libertad que una persona que no está en ese estado. Ahora, sin embargo, ahí lo que va a castigar no es el estado en sí al momento del hecho. Es decir, es una excepción de la simultaneidad. En derecho se conoce como el acto libere in causa. Lo que va a penar es la posibilidad de haberse puesto en riesgo. Dardo Presa comentaba que se considera también imputable al sujeto que al tiempo de cometer sus actos no lo era, pero sí en el momento que ideó cometerlos o puso en marcha el proceso cual se desembocó en una acción típica. Es decir, aquel quien se intoxica para cometer un delito, no solo es responsable, sino es un agravante, y sino aquel que Zaffaroni menciona, el que pierde la cualidad de cuidado, el quien conscientemente toma una acción, en este caso el consumir determinados estupefacientes, para ponerse en una situación de riesgo. Es un debate también, por ejemplo, porque hay en ocasiones donde la sustancia dispara un episodio psicótico agudo, entonces realmente la persona tenía conocimiento de que podía haber la posibilidad de disparar un episodio psicótico agudo. Ahora, si la persona está en un episodio psicótico agudo, pero es la tercera vez que le pasa cuando utiliza algún tipo de estupefacientes. Lo inhabilita de responsabilidad el estar en un episodio psicótico agudo, o entraría el acto libere in causa y se debería puntualizar en que, conociendo la posibilidad, dejó de ponerse a resguardo.
En este caso, vemos puntualmente la fórmula que toma la inimputabilidad en el Código Penal uruguayo, en el artículo 30, que a nivel internacional en América Latina, inclusive ahora vamos a hablar del de Noruega, hablan a veces de enfermedad psicológica, a veces de enfermedad psíquica, a veces simplemente de aspectos psíquicos, otras veces mixtos. El Código Penal uruguayo tiene un aspecto mixto, habla de enfermedad psíquica, física o psíquica. No habla específicamente de un tipo de enfermedad. Por ejemplo, creo que es en Argentina se habla de retraso mental, o no, insuficiencia de las capacidades. Hay en otros países como Honduras que se habla inclusive de psicosis, es decir, puntualizan las enfermedades que son plausibles de lograr la inimputabilidad. En Uruguay no es así, se habla así de que cursa una enfermedad que pudiera ser constitucional, adquirida, o pudiese ser transitoria. Lo importante también de este caso es que colocan a la posibilidad de que haya una conciencia parcial, pero allanan el camino rápidamente, incluyéndolos del lado de los inimputables. Es decir, una conciencia plena, una conciencia parcial y sin conciencia. Los de conciencia parcial también entran dentro de los que no pudieron actuar con conciencia y voluntad, que en el código utilizan la palabra la perturbación moral. El artículo 30 utiliza al final, esto simplemente como una nota de color, utiliza al final algo que ya está en desuso, que es: esta disposición es aplicable al que hallase en estado de espíritu ya previsto y por influjo del sueño natural o hipnótico. Cuando se elaboraron los códigos penales, estaban en relación, un psiquiatra alemán, un perito psiquiatra alemán, Kraft Ebing, mencionaba a la posibilidad de cometer delitos durante el sueño o a través de la hipnosis. Son pocos los códigos penales que toman esta figura. En América Latina lo toma el Código Penal uruguayo y el Código Penal venezolano, que dice que nadie puede ser responsable de hacer algo que lo hace durmiendo. No durmiendo como una omisión, sino una acción activa mientras se duerme. Yendo al caso de Breivik, tenemos el Código Penal noruego que básicamente mantiene la misma estructura. Acá tampoco habla, aquí habla de una patología en sí, que es el retraso mental de alto grado, pero habla de un estado de ánimo fuertemente desviado y de una alteración grave de conciencia. No está exento, entonces, para ir redondeando la relación responsabilidad, culpabilidad e imputabilidad, tenemos a personas que pueden ser responsables de sus actos. Las personas responsables de sus actos pueden ser declarados imputables. Una persona imputable puede recibe una pena. Esta pena es variada, puede ir desde la privación de libertad hasta una multa. Y en caso de los inimputables, entran lo que se llaman las medidas alternativas. Que esto también es interesante porque era lo que entraba en debate en el caso de Breivik. En estos casos se bifurca el camino entre la consecuencia, o sea, la respuesta del Estado ante la inimputabilidad o la imputabilidad. Cuando alguien es inimputable, se entiende que no pudo responder por el hecho y no se lo reprocha. Pero entonces, ¿se lo cura o se lo educa? En Uruguay existen lo que se llaman las medidas sustitutivas, que son medidas alternativas a la pena, son 4, privativas, eliminativas, educativas y curativas. Las educativas son para los menores de 18 años, porque se entiende que tienen falta de educación, y las curativas son para las personas que se entiende que están enfermas y que hay que curar. Esta cura, esta medida puede ir desde una hospitalización hasta el acceso a un tratamiento, a controles, también es variada este tipo de sistema de medida alternativa.
Con respecto al caso Breivik, como decía ahora Ramiro, el caso Breivik fue periciado en 2 oportunidades. A veces los resultados de las pericias son tantas como tantas pericias. Las pericias cambian en relación, obviamente, a los técnicos, pero también puede cambiar mientras más cercano al momento de los hechos de autos, es distinta la posibilidad de pesquisar el estado psíquico de la persona en ese momento. Luego, en diferido, pueden intervenir otros factores, como son los falsos recuerdos, olvidos, intervención por otros agentes, orientación sobre qué tiene que decir y qué no tiene que decir una pericia. En este caso, en la primera evaluación, el resultado fue que mencionaron que tiene una esquizofrenia paranoide que le impide percibir la realidad y la responsabilidad de sus actos. En la segunda evaluación, los otros psiquiatras forenses mencionaron que era portador de una personalidad narcisista y disocial, donde los expertos, los primeros, ven ideas psicóticas, los segundos expertos hacen opiniones políticas extremas, combinados con una indiferencia consciente por las opiniones del adversario. Aquí me parece un hecho a destacar del caso y que pone en cuestión la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva, fue la estrategia de la defensa. La defensa, en este caso, la inimputabilidad, es decir, el acto que fuese cometido como un acto de locura no punible, lo busca Fiscalía. Fiscalía menciona que Breivik no podía dar cuenta de lo que hizo. O sea, abogaba por la teoría de la inimputabilidad. Sin embargo, la defensa, lo contrario, que a veces suele ser al revés. En este caso, la defensa plantea una alteración en las circunstancias. ¿Se acuerdan que había mencionado lo del sujeto y sus circunstancias? Bueno, en este caso, menciona que no es responsable, mejor dicho, que su responsabilidad está limitada, tiene su libertad limitada por un estado de necesidad. Justifica los hechos. Él menciona que lo hace en defensa propia. Incluso en el juicio dice: solo quiero pedir disculpas a los militantes nacionalistas de Noruega y Europa por no haber matado más personas. Solo apelaría si se lo declaraban penalmente irresponsable de los crímenes. Internarse y recibir el tratamiento psiquiátrico para él, según sus propias palabras, era peor que la muerte. El abogado manifiesta que no debe atribuirse la matanza a la locura, para eximir de responsabilidad a la sociedad, y pone la palabra de que esto fue un hecho político. Entonces, aquí nos encontramos en un aparente dualismo entre un hecho político y un hecho patológico. La defensa menciona que la sociedad no puede evadir la responsabilidad del tema. Y entiende que si Breivik fuese inimputable, pudiera sentirse con mayor libertad de poder resolver el problema racial, este hecho político. Estamos hablando de que si el otro es un otro enfermo, se considera alguien con fallas, pero se considera con fallas a la persona, no se considera con fallas a la sociedad. Entonces la defensa dice que hay que poner la mirada sobre la sociedad y la responsabilidad de la sociedad. La condena a Breivik fue como autor penalmente responsable y se le dio 21 años de penitenciaría. El fallo, que es interesante también a veces, cuando las pericias son opuestas o contradictorias, puede surgir lo que se llama una duda fáctica, una duda de hecho, una duda de que puede haber de las dos situaciones. El fallo, la duda razonable menciona, es el término.
En el fallo mencionan que se supera la duda razonable. No hay duda razonable, por eso es un autor penalmente responsable. Aquí coloco el término, la pregunta, si es prorrogable, al igual que en Noruega, en Uruguay no hay cadena perpetua. O sea, hay penas máximas, creo que aquí estamos en 30 años, de penitenciaría, en Noruega de 21. En Uruguay las medidas de seguridad, aquellas condiciones, aquello que se entiende que se le debe dar a la persona inimputable, no tienen ni mínimo ni máximo. Eso pudiera llegar al extremo de que una persona pudiera estar de forma permanente en una institución, en un hospital. En Noruega tienen una fórmula para generar una cadena perpetua. Después de los 21 años de penitenciaría, aparece un término que Zaffaroni menciona como es un término, vaya que peligroso, la unión de lo punitivo con lo médico, que es la peligrosidad. Si al cargo de haber cumplido la pena se entiende que la persona es peligrosa, es decir, que es peligrosa para la sociedad, que hay una alta probabilidad de que pueda cometer otros hechos delictivos, se puede extender la pena 5 años más. Esto así de forma interrumpida. Es decir, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones que le permitirían, de ser indefinida, bueno, cuáles son las condiciones que pueden hacer que, por ejemplo, Breivik pueda salir? Porque en definitiva, tanto en Uruguay como en Noruega, la pena es transitoria. Sobre el tema de la responsabilidad y como tema gatillo el caso de Breivik, se me surgen varias preguntas, seguramente haya muchas más, que me parece que estaría bueno, o sea, me gustaría saber cuál es la opinión de los colegas al respecto, que es, la psicosis crónica siempre anula cualquier tipo de responsabilidad penal. En el Código Penal chileno utilizan que el loco y el demente es inimputable siempre, excepto si tuvo un lapso de lucidez. Después dice, ¿es posible reprocharle su conducta a la locura moral? La locura moral de Pichard, aquel que hoy conocemos como el psicópata, se menciona que tiene una atrofia moral, no puede comprender realmente los valores de la sociedad. Sin embargo, a esa patología se la puede reprochar. También me surge la duda si las ideas extremistas, cuándo son delirantes, si ya el hecho de ser una idea extremista ya es un hecho no compartible. El diagnóstico cambió la situación judicial, y sí, evidentemente cambió la situación judicial. Ahora, ¿de dónde surge esa sensación de justicia? Porque ahí en un momento, como comentaba Ramiro, había una conmoción social donde la posibilidad de que la persona fuese declarada inimputable daba la sensación de que no había justicia. Sin embargo, lo contrario cuando la persona recibió la pena de penitenciaría. Entonces me hago la pregunta de ¿qué pena o medida de seguridad estamos dispuestos a aceptar por crímenes aberrantes? La sociedad, ¿qué puede aceptar que puede pasar con alguien que cometa un crimen de esta magnitud? Después, con respecto al hecho político que mencionaba la defensa, el hecho político versus el hecho patológico, ¿son contrapuestos? En caso de que el hecho hubiera sido patológico, ¿el odio del alienado es odio? Dice, ¿es posible que el contenido delirante no interpele a la sociedad? ¿De dónde surge el material para delirar? Porque también en esta visión de la defensa, de que la locura exime de responsabilidad a la sociedad, uno se pregunta el material de delirante de dónde surge, ¿no? Y que si ese delirio, en este caso el delirio del odio, que tiene que ver con el odio al distinto, de un contenido racial, no también interpela a la sociedad. Bien.
espero más o menos haber dado un paneo por lo menos general a la situación y bueno, sobre si surgieron algunas preguntas, si hay algo de estas interrogantes, por ejemplo, que, que puedan llegar a aportar o opinar, la verdad que bienvenido. Bueno, excelente, Gabriel, muchas gracias. Por suerte la presentación de Gabriel salió fluida, así que eso era lo más importante, y bueno, muchas gracias, Gabriel. Y ahora lo más importante, vamos a dejar de compartir. Bueno, y ahora vamos a abrir la actividad para escuchar los comentarios que tengan ustedes para dar, así que adelante el que tenga para hacer algún comentario. También vamos a estar atentos al chat también, lo que quieran escribir. Ramiro, ¿ustedes escuchan ahora o no? No, les pido disculpas, yo también, porque estamos en casa y se ve que la conexión no es buena. Pero la idea era que habíamos estado discutiendo antes los diagnósticos de los dos peritajes. El primero era una esquizofrenia paranoide y el segundo un trastorno narcisista. A mí me parecía que el de y las discusiones que se dieron para no sostener el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, en tanto esto requiere una planificación muy importante que una esquizofrenia difícilmente podría lograr. Por eso se inclinaba más por el lado del trastorno narcisista. Y yo me planteo si no se puede pensar en un trastorno delirante, que entra dentro de la psicosis, diríamos, y hasta dónde un paranoico es imputable o no. Un poco quería alargar esa pregunta, a ver qué se les ocurría. Bien, Gastón, que tenés la mano levantada, adelante. ¿Ahí se me escucha? Está impecable. Bueno, primero felicitar al compañero Gabriel, que una presentación buenísima y muy clara y muy completa. Y después hay algo ahí que obviamente enriquecería pila lo que dice Luis, de empezar después a discutir un poco, ver si se puede ver algo de esos peritajes y discutir un poco los diagnósticos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que ese narcisismo patológico se ve en las esquizofrenias también, digo, y está bueno discutirlo eso. Y después otro elemento que se suma ahí, que es cuando uno, que creo que la sociedad a veces lo trae como que la inimputabilidad quiere decir como, sí, que la persona tiene una enfermedad, no tenía capacidad de decidir, pero no es que para la sociedad también lo va a someter a un tratamiento y a que dé ciertas explicaciones y a cierta pérdida de libertad. Llámese internación o no, llámese cada tanto las medidas de seguridad curativas, tener que dar respuesta a que va al médico, a que toma la medicación. Digo, por ahí vemos a veces que es más duro a veces una sala 11 del Vilar de Bo por largo tiempo que cumplir una pena simple, ¿no? Eso también es como una desinformación que tiene la sociedad, que no es que, bueno, ¿no? Que es inimputable y siga por ahí, ¿no? Capaz que es una persona que está toda la vida bajo un control social de tratamientos y de dar determinadas explicaciones, ¿no? Eso quería aportar, ¿no? Buenísimo, Gabriel. Gastón, muchas gracias. Seba. Bueno, lo mismo, me parece que agradecer mucho la presentación. Aparte, creo que tiene cierta actualidad este caso, porque me parece que es algo que realmente ha surgido y se ha mencionado en varias situaciones, y más con la película que surgió, que capaz que es el tema de la película capaz que te permite como observar un poco lo que sucedió alrededor. Obviamente está planteado no para un análisis
semiológico, porque bueno, es algo novelado, digamos, en la presentación. Pero bueno, es lo que la mayoría de la gente puede observar de la persona. No es el primer caso en donde sucede esto, y más allá de las diferencias clínicas que pueden surgir, que me parece no es algo extraño, digamos, observar y poder hacer diferenciales entre lo que sería una esquizofrenia paranoide, un trastorno delirante, un trastorno de la personalidad paranoide. Me parece que es algo propio de la práctica clínica, pero es habitual ver cómo se utilizan estos diagnósticos también basados en presiones sociales. En Una Bomber en Estados Unidos es una historia bastante similar, en donde hay un peritaje en donde se plantea esquizofrenia y la respuesta de la sociedad ante esta intención, como decía Gastón, esta idea de que eso implica que no hay una pena, o no hay algo, o no se responde, o se exime de culpa, llevó a sacar ese peritaje. Y se queda como la idea de que se utilice ese diagnóstico para salvar a la persona, digamos, ¿no? Como un recurso judicial habitual. Entonces, pasa eso y la defensa mete un peritaje para que la persona zafe, digamos. Entonces, me parece que creo que ese punto tiene dos análisis. Primero eso, ¿no? Cómo se entiende el tema de la enfermedad mental y de la incompetencia o la incapacidad porque estamos en lo mismo, ¿no? Hay lo último que planteó Gabriel, ¿no? Hay una idea general, que me parece que cada vez está más conceptualizada, de que las patologías crónicas no implican incapacidad en el amplio ámbito de la vida diaria, como lo mismo sucede en lo que sería el cometer un crimen. Entonces, sería erróneo hacer un paralelismo entre un paciente con esquizofrenia, siempre que comita un delito es inimputable, pero también está cómo la sociedad entiende eso y cómo es visto, y las presiones que pueden surgir en los peritajes por esto que plantea Gabriel también, ¿no? O sea, si hay un problema de una persona, esa persona está enferma y bueno, no pudimos hacer mucho más. Si es un fascismo que está surgiendo en un país y en la sociedad y es medio incomprensible o intolerable, es otra cuestión. Y en el caso individual, yo voy un poco con Gastón. Sería bueno tener los peritajes, porque en general, a ver en qué se diferencian, ¿no? Porque hay algo claro que se puede diferenciar, es que si había una ideación delirante o no, y como esas cuestiones capaz que estaría bueno como analizar, digamos, esa diferenciación, porque es lo mismo, digamos, ese carácter más narcisista patológico también puede ser parte de una esquizofrenia. Si es una esquizofrenia paranoide, obviamente no va a tener toda la desorganización que pensamos, y ahí tiene que haber otras ideas alternativas de trastorno delirante o de la personalidad, pero bueno, sería como un ejercicio extraño el hacer como un Ateneo en base a retrospectivo, pero no me parece que sea algo malo como académicamente y como ejercicio. Bueno, eso nomás. Exacto, correcto. Hay una regla que tiene incluso un nombre, que ahora no me acuerdo, que dice que uno no puede hacer diagnósticos de un paciente que no ve. Que eso es correcto, es así, pero por otro lado, en este caso, por ejemplo, es irrenunciable el deseo de hacer un diagnóstico y el ejercicio de hacer un diagnóstico, y lo más importante, hacer una reflexión acerca del diagnóstico y un poco la reflexión que estamos haciendo. Incluso Ramiro, con eso, perdón, que Casarotti mencionó hace poco de que hay un francés que hizo todo un análisis del manifiesto, o sea, tomando el manifiesto en entendido de, bueno, si queremos analizar el pensamiento y si está desorganizado y la construcción racional, leyó manifiesto, que es un manifiesto larguísimo, y hizo un análisis semiológico con respecto a eso. Los peritajes yo no los encontré. Lo que encontré fueron muchos artículos que hacen referencia y que tienen
alusiones, o sea, que levantan mucho del material de los peritajes. Bueno, yo este caso de funciona como disparador, digamos, de una serie de preguntas. Disparador me parece ser una palabra muy buena, pero bueno, no, funciona como eje para una serie de temas. Y a mí me trajo una pregunta que es la que siempre me acompañó con respecto a estos hechos, y es: ¿quién traza la línea entre la imputabilidad y la no imputabilidad en la ley? Son los legisladores. ¿Y qué pasa ahora, en donde la sociedad está cambiando en múltiples aspectos, si no debería haber una revisión al respecto? Esto se lo pregunto sobre todo a Gabriel o a los médicos legistas, si no tendría que haber una revisión de la ley con una actualización de un montón de cosas que hacen a lo que pasa todos los días, ¿no? ¿Por qué alguien que tiene un trastorno narcisista o antisocial de personalidad es claramente imputable cuando, por otro lado sabemos que es una patología, o por qué podría, no sé, digo, esos puntos, ¿no? que son como conceptuales, me gustaría preguntárselos a la gente que está más en el tema. Sí, un debe que tienen las leyes, inclusive eso, es la actualización. O sea, nosotros tenemos códigos penales que, si bien se van remarchando, son figuras del principio de 1900. Incluso, por ejemplo, está la relación entre la conciencia total, parcial y sin conciencia, por decirlo de una manera. Y entonces se resuelve en el que tiene conciencia parcial, meterlo como si fuese sin conciencia. Entonces, también eso se allana el camino, es más fácil, porque se divide entre sí y no, como 0,1, 0,1 en ingeniería, o sea, que no lo es así. El tema que también está en discusión, que era como lo que mencionaba, bueno, Gastón, Sebastián, bueno, el qué hacer. Está en discusión también el ayornarse en el qué hacer. Es decir, creo que es en Inglaterra, entre el 45 y el 55% de las personas que están privadas de libertad son psicópatas. ¿Qué hacer con las personas que transgreden repetidamente? O sea, el deseo que a veces lucha, el tratar de reformular o rehabilitar a alguien, el deseo del castigo. Porque acá, por ejemplo, más castigo, o sea, acá es, supuestamente, la prisión sería, la pena es para rehabilitarse, y es un pozo, ¿no? Y son personas que después la idea es que vuelvan a la sociedad. Siguen estando en la sociedad, pero que vuelvan a integrarse. Me parece que con respecto a lo del ayornarse, es fundamental. Inclusive yo haría la mirada en eso, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, no tener conciencia que tener conciencia parcial y que tener la conciencia. Y después también a veces la duda surge, por ejemplo, con los psicópatas, es bueno, ¿se lo puede penar igual que una persona que no tiene esa patología o forma de ser en el mundo? Bueno, si la respuesta es no, ¿qué hacemos? Pues bueno, porque esa forma de ser en el mundo va a estar presente. Por ejemplo, ahora Breivik decía, si fuese un psicópata, decía que él quiere salir puesto que él no va a cambiar su forma de pensar. Lo que sí es que no va a ser violento. Ese es su argumento. Entonces también, bueno, porque es peligroso a veces el diagnóstico como sinónimo de condena, tiene una manera de ser en el mundo que no va a cambiar y es muy probable que genere daño a un otro. Bueno, entonces, perpetua. Sin duda, el allanarse es un debe, pero está la cuestión del diagnóstico, o sea, de la evaluación de la situación y también de lo que viene después, porque siempre viene después.
Porque muchas veces, muchas veces quedamos atrapados los psiquiatras. Somos los psiquiatras los que le damos la libertad o no, y en realidad. No, Alba, eso también es importante destacarlo acá. La imputabilidad es un término jurídico. Inclusive, por ejemplo, para Zaffaroni, que es alguien para... Tiene varios videos en YouTube, en teoría del delito, es alguien para ponerse a escuchar, menciona que a veces nosotros tenemos como la deformación de hablar en términos jurídicos. Pero es una deformación que lo que busca es la comunicación, puesto que pudieran ser el ámbito jurídico y el ámbito médico dos lenguajes distintos y de difícil comprensión. Entonces el médico se acerca utilizando algún término para que el jurista o el magistrado pueda comprender. Pero hay que tener el cuidado de no perder el eje médico. O sea, lo que aún, por ejemplo, lo que seguramente le pidieron a los peritos en este caso, como lo que le piden a los peritos, es el jurista, para analizar en esto que hablamos del sujeto y las circunstancias, necesita saber el estado mental del sujeto. Él después sacará sus conclusiones. Si con ese estado mental es responsable. El análisis de la responsabilidad es del jurista. O sea, lo que uno tiene que dejar en escrito es cuál era, desde el punto de vista psiquiátrico, su estado mental, que es un estado mental en diferido, lo que creo que mencionaba, que tiene sendas dificultades, en el momento de los hechos. Bueno, yo, ya que estamos, yo aprovecho a hacer un comentario acerca de eso. El problema otro de los problemas que se habla es el de la patología, ¿no? De establecer y definir los límites y los marcos de las definiciones de patología. El concepto de patología es un concepto que funciona bien en la centralidad del concepto y que va funcionando peor en la medida en que se va hacia los márgenes y hacia las superficies del concepto. Entonces, el problema se genera a nivel de los márgenes. Entonces, ahí están estos núcleos. Los psicópatas están en los márgenes. ¿Dónde están? ¿Están adentro o están afuera? Yo, por ejemplo, me resisto a pensar en los psicópatas como enfermos, por ejemplo. Pero es algo absolutamente discutible. En ese sentido, y hablando acerca de ayornamientos y eso, yo un poco estoy en la línea de que establece precauciones respecto a considerar la superficie del marco de la patología como una superficie creadora. Es decir, de extender más y más el campo de la patología. En ese sentido, yo tiendo a ser restrictivo y los ayornamientos me dan miedo. Bueno, un poco para pensar esto también de un lado más de este grupo que se supone que es de filosofía y epistemología. Si esto no también cuestiona la idea de libertad, o sea, cuáles son las ideas que tenemos como psiquiatras, seguramente no es una, sino múltiples, como suele suceder en psiquiatría, sobre qué capacidad de libertad tienen los seres humanos. No creo que algo adelantó Gabriel al inicio. Hasta dónde alguien está, por ejemplo, un terrorista del ISIS que cree que va derecho al cielo, a estar con las más lindas mujeres y dándose la gran vida. Eso es un delirio compartido, eso es nadie diría eso, ¿no? Porque es una creencia compartida y la persona tiene que ser delirante, pero sin embargo, lo que está haciendo para otros puede llegar a ser, si no formara parte de una cultura que adhiera a esas ideas, diríamos que está enfermo. Pero bueno, digo, para preguntarnos un poco qué grado puede estar generando el contexto en actitudes que transgreden, digamos, las normas y que pueden ser también consideradas como patológicas.
Hay gente que mata a otra gente porque es hincha del fútbol, acota acá Gabriel, y hay que mencionar que el primer hincha asesinado del fútbol uruguayo fue un taxista hincha de Sudamérica. Lo digo nomás simplemente para que quede una cosa. Agradecer a Gabriel por la presentación y comentar una anécdota que me sucedió hace poquito tiempo, que tuve que ir a un juzgado a declarar por un informe que hice por un estrés postraumático de una paciente, que estaban todos los abogados y abogadas muy preocupados por la aparición bastante reciente de las metapericias, que había un psicólogo, no sé si ustedes saben, están trabajando en el Poder Judicial, hay un psicólogo que está metiéndose con bastante fuerza con respecto a no ver a los pacientes, sino periciar las pericias y adjudicar que hay como ciertas sesgos, porque creen en la verdad de lo que el periciado vio en ese momento, y bueno, que hay que tener todo con muchos más paños fríos o tibios, de alguna forma, y verlo con más objetividad. Entonces empieza como a surgir como otra nueva capa, ¿no? Nada, eso me pareció muy importante y muy peligroso también, de que todo se puede apelar y apelar y apelar, ¿no? O sea, desde que las pericias, cuando no dan lo que los abogados, sobre todo defensores, esperan, se agrega una nueva capa que son pericias sobre pericias, de 60 hojas de alegaciones bastante traídas de pelos, yo las leí, y bueno, eso me parece que sería interesante como poder analizar entre todos, porque eso es algo que está pasando en esta sociedad actualmente. ¿Tiene algún valor legal? Sí, está teniendo. Carlos Negro es un fiscal que tiene un documento sobre, no, entonces un hilo de tweet sobre las metapericias, que es bastante interesante de seguir, que habla de la pericia y de la metapericia. La metapericia es una pericia de la pericia, pero no es una pericia del periciado, ¿no? Entonces, la pericia como tal, incluso es una pericia trunca, porque la pericia como tal se completa con el perito defendiendo su pericia en el estrado, por decirlo de una manera. Ahí es cuando se completa la evaluación pericial, en la argumentación. O sea que la metapericia tiene un valor limitado. Primero porque eso no analiza, analiza el informe, no analiza a la situación, no sé si me explico. Y que incluso en los casos importantes donde el perito tiene que ir a defender su evaluación en el estrado, ahí se completa el informe pericial. O sea, todavía no está completo porque falta escuchar la argumentación. O sea, se utiliza, lo conozco, se utiliza y que hay gente que hace sus dineros con eso, con metapericia, pero Está en mano después darle el valor. Claro, está en mano después darle el juez le puede dar el valor. O sea, también eso es importante, el juez se puede apartar de la... O sea, ya que lo que diga el perito, sí o sí tiene que seguir. El juez debería, para apartarse, mantener un argumento sólido, pero perfectamente se puede apartar. Hola, muy interesante todo esto. Todo esto que se ha dicho como que de alguna manera nos hace ver todo el trabajo nuestro de más de 30 años como perito psiquiatra. Y increíblemente no, los cuestionamientos siguen siendo tan vigentes ahora como hace 20 años, de hasta dónde podemos ayornar o mejorar las precisiones para que pueda ser más fácil la pena o la conclusión judicial. Y es cierto, nosotros damos insumos a los jueces o al sistema judicial para que tomen ellos las medidas adecuadas
de acuerdo a la elasticidad que tiene las leyes, ¿no? Nosotros solo damos insumo. Y todo esto está muy, muy interesante. Los cuestionamientos por ejemplo, en este caso, qué patología tenía o no la tenía, probablemente sean las dos. Seguramente no son incompatibles un trastorno de personalidad con el planteo, con una esquizofrenia paranoide. Y ese caso tan trascendente los hemos tenido durante añares acá en Montevideo, en el Uruguay. Y las presiones sociales, más de una vez la hemos tenido. Pero lo que sí, de manera, lo que quería era reivindicar un poco la función del juez en mi época. Ahora nosotros hacíamos los informes y era todo. Ahora el informe es el inicio de la pericia, ¿no? En general el juez, por lo menos hasta hace poco, sigue confiando más en los peritos psiquiatras que en las pericias de parte. Aquellas instancias que son más manejados por los abogados defensores para torcer un poco el veredicto judicial. Entonces, yo, como viejo perito psiquiatra, quiero reconocer la validez que nos dieron toda la vida los jueces en nuestros informes. Perdón que sea medio nostálgico, pero bueno. Estuve 40 años y 10 meses trabajando en el Poder Judicial. Más de 30 como perito. Gracias, Roberto. No, sin duda, esta actividad, por ejemplo, perfectamente se podría haber hecho relativo a algún caso nuestro y actual, porque estas situaciones ocurren todo el tiempo y en todos lados. Hacerla sobre Breivik nos da tiempo y espacio para poder hablar más libremente. Ramiro, Sí, no, adelante, Chino. Primero, felicitar la iniciativa tuya de poner este tema arriba de la mesa. Felicitar también al doctor Barreiro por la presentación muy clara. Y en general comparto lo que fue expresado en general por todos. Yo simplemente hacer tres cosas que se me ocurrieron a partir de esto. Una fue que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el juicio de Nuremberg, el ejército norteamericano designa a un psiquiatra para periciar a los criminales de guerra, y durante meses se hizo muy amigo sobre todo de Hermann Göring, que era el comandante en jefe de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Nazi. Bueno, toda su experiencia de todas esas entrevistas están en un libro, creo que se llama El psiquiatra de Nuremberg, que hace muchos años que leí, y que en definitiva pone arriba de la mesa esto, que no ha tenido como una resolución, un cierre, digamos, y el tema es de permanente debate. Otra cosa también relacionada con la Segunda Guerra Mundial, y que hay una película que si no la vieron, la recomiendo, a mí me gustó mucho, es El juicio de Tokio, justamente con los criminales de guerra japoneses, y todo el debate que se da entre los jueces a este respecto, y todo el tema de las presiones. Allí estaba MacArthur también, en fin, que puede resultar interesante. Y finalmente, una personalidad que a mí me resulta muy enigmática es la de Jean Genet, el dramaturgo y novelista francés, que comienza su vida, bueno, abandonado por su madre, criado en principio en orfanatos, con una familia adoptiva que se desentiende de él en su primer robo ya en la infancia. Estuvo múltiples veces en prisión. En prisión empezó a escribir sus obras. Después fue condenado a cadena perpetua en una de esas transgresiones,
y bueno, además de prostitución masculina y demás. Sin embargo, todas sus obras, tanto obras de teatro como novelas, digamos, están allí, y la intelectualidad francesa, cuando fue condenado a cadena perpetua, Sartre, Foucault y otra barra más de aquella época, de los 60, pidió clemencia, y esa cadena perpetua se perdonó. Y bueno, terminó su vida escribiendo, siguió escribiendo obras, y murió por allí, por la década del 80, no me acuerdo ahora. Digo porque es como la situación de Jean Genet casi a la inversa, ¿no? Empieza como lo que uno podría decir rápidamente, una personalidad psicopática, y termina, digamos, con un aporte a la sociedad y a la literatura y al teatro. Simplemente poner estas notas como reflexión, y que dan una visión de la complejidad que tiene este problema. Era solo eso, y gracias a todos, y bueno, a Barreiro y a Ramiro sobre todo. Ahora que decías y mencionabas esos casos también, está el otro caso interesante, es el de Althusser, que comete un homicidio, es declarado inimputable, y él mismo hace una alocución en defensa de su responsabilidad, solicitando ser responsable, o diciendo queriendo ser responsable, en una locución que está muy bien argumentada y que es interesante de leer. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar presentes en la actividad. Pedimos nuevamente disculpas por todos los inconvenientes. Vamos a tener que contratar a algún tecnólogo que nos ayude en las próximas actividades. Agradecemos especialmente a Gabriel, que hizo una presentación bárbara, y entonces anunciamos las próximas actividades, que van a seguir teniendo como tema el caso Breivik, pero nos va a dar pie para analizar otros problemas. La próxima actividad, que va a ser aproximadamente dentro de un mes, se va a centrar sobre el tema del diagnóstico, y tenemos el gusto y el honor de que en esa actividad nos va a acompañar el profesor Casarotti, así que dejamos la invitación hecha. Bueno, muchas gracias, buenos días, y nos vemos la próxima.